Hola, yo soy Vale. Y yo soy Areli. Y bienvenidos a nuestro podcast. Hablaremos con nuestros amigos acerca de sus carreras, algunos temas que nos preocupan, pero también muchos otros que nos divierten. ¿Qué nos hubiera gustado saber antes de entrar a la universidad? ¿Cuáles son nuestras caricaturas favoritas? ¿Qué hace un actuario? ¿Qué valor tiene el teatro en México? ¿Qué opinamos acerca del feminismo? Bueno, el día de hoy tenemos a una gran invitada. Su nombre es Selena, es una mujer muy inteligente y muy fuerte. Estudia ingeniería en telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería y estamos muy felices de tenerte aquí. Y si escuchan una voz parecida a otra que ya hayan escuchado en un podcast anterior, es porque es la hermana de Dani y de Carly también. Entonces era la última hermana que nos faltaba y muchas gracias por estar aquí, Elena. No, encantada. Mucho gusto por estar en su programa, Ari y Vale. Ay, muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que te guste y te diviertas. Bueno, entonces creo que ya podemos empezar. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia al elegir la carrera. ¿Por qué decidiste estudiar tu carrera? Pues miren, yo desde que entré a la preparatoria, yo estaba muy indecisa en qué era lo que para mí era lo que me gustaba. A mí me gustaba mucho la oratoria, el teatro, todo lo que tuviera que ver con la expresión verbal y oral y expresar mis ideas y como los debates y ese tipo de cosas, eso me gustaba mucho. Incluso pensé pues a dedicarme en parte a o algo que tuviera que ver con literatura y oratoria o a ser abogada porque tenía facilidad con la palabra. Y después de estar investigando o pensando qué era lo que quería hacer, me di cuenta que ese no era lo único que me gustaba, sino que también tenía mucha facilidad e interés con la tecnología. Era la típica hija de la familia que si tenían celulares o artefactos tecnológicos que no sabían cómo conectar, cómo hacer funcionar, cómo reparar, bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención y tenía gran facilidad en hacer eso. Entonces, también pensaba, y sigo pensando, que la palabra es muy poderosa y que puede cambiar al mundo. Cuando tú dices las ideas correctas y las expresas de manera correcta, puedes acercar a las personas a muchos tipos de opiniones. La mentalidad de la gente es colectiva y la palabra de la voz de las personas que saben dominarla es muy importante. Y entonces empecé a investigar más y encontré una carrera que como que unía estas dos partes. Una que era la parte de la comunicación y otra la parte de las tecnologías. Y es porque ingeniería en telecomunicaciones es una forma de poder llevar la palabra no solo a un auditorio, sino a todas las partes a las que el internet tiene acceso, o la telefonía, o todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones. Entonces me pareció la carrera para mí y por eso estoy aquí. Wow, qué padre. Siento que hiciste como una relación muy específica de cosas que te gustaban, que a lo mejor yo no me hubiera imaginado que podía como que combinar esas áreas, pero que a final de cuentas es sí, que conlleva esas dos partes que a ti te llenaban, ¿no? De la ciencia y de la tecnología con la comunicación. Entonces está muy muy padre. Sí, qué padre que pudiste lograr combinar esos dos gustos, ¿no? Y que hubiera una carrera para que te desarrollaras en lo que más te gusta. Sí, no fue tan fácil llegar a esa conclusión porque yo pensé que decidirme por área 1 era por completo despedirme de las otras áreas y que iba a ser ingeniería y ya todo lo demás se iba a perder de mi vida, pero al contrario. Wow, qué padre. Y bueno, nos gustaría saber un poco más de tu experiencia estudiando la carrera y qué expectativas o qué esperabas de tu carrera antes de entrar a la universidad y cómo ha cambiado con el tiempo. Ok, algo que olvidé mencionar es que la carrera de ingeniería en telecomunicaciones es indirecta. Entonces primero tienes que entrar a o ingeniería en computación o ingeniería en eléctrica electrónica. Y una vez que ya has cursado los primeros 3 semestres de esa ingeniería,
Los semestres en ingeniería, como que los 3 primeros son de troncos básicos, de matemáticas en general, lo mismo para todas las ingenierías. Y ya después haces una solicitud a las carreras de pase indirecto, que son 3 en ingeniería, que es sistemas biomédicos, mecatrónica o telecomunicaciones. Y ya después haces tu carta de motivos de por qué quieres estudiar telecomunicaciones y así es como entré. Y mis expectativas en la carrera, pues, para empezar, me decían que había mucho trabajo. O sea, que las telecomunicaciones están en todas partes y que trabajo no nos iba a faltar. Y eso es algo que he descubierto que sí es cierto, pero es bien interesante porque no hace falta trabajo en ciertas áreas de las telecomunicaciones, pero en otras áreas no es tan difícil encontrarlo. O sea, más bien no es tan fácil encontrarlo. Porque, y con esto podría responder cuáles son las expectativas que tenía, era que a cualquier parte de las telecomunicaciones que yo me quisiera dedicar, iba a poder encontrar rápidamente empresas o en algo en que dedicarme en México. Pero en realidad lo que más domina en el sector de las telecomunicaciones en México son las redes. Las redes de... las redes de computación, de programación, que es una parte también de las comunicaciones. Es como conectar las computadoras por medio de internet. Y en eso sí, no hace falta trabajo, al contrario, cada vez más crece. Pero en otras áreas, pues no es tanto y tampoco hay tanta tecnología desarrollada aquí en México. Eso podría ser lo que cambió de mis expectativas, que las telecomunicaciones en México no están tan desarrolladas como yo pensé que lo estaban. Sí, claro. Y bueno, profundizando en tu carrera específicamente, nos gustaría saber en qué área se divide la ingeniería en telecomunicación. Ok, sí, puedo sintetizarlas como lo hacen en la carrera, porque cuando terminas, son 9 semestres de la carrera, y a partir del 8º semestre ya escoges materias de tu módulo de profundización. Y hay 5 módulos de profundización, que sería como una buena forma de dividir el sector de telecomunicaciones, que es para redes de comunicaciones, lo que les comento, que también hace mucho de esto ingeniería en computación. O sea, es como a lo que más se dedica la gente de ingeniería en computación, a las redes, y es algo en lo que también tiene un módulo de salida telecomunicaciones, pero no es tan especializado, sino es más dirigido a software y hardware, y computación es más para software, o sea, la parte intangible. Ese es un área, las redes. La otra es RF, óptica y microondas, que es la parte de las antenas. Esa es otra parte de las telecomunicaciones, puro hardware puro y transmisiones de antena a antena. Otra de las áreas, y que no es muy popular, y de hecho es de las menos queridas, o es más bien a la que la gente escapa cuando siente que como que las matemáticas y la computación y las cosas que aprendí en ingeniería no son tanto lo tuyo, que son las de política, regulación y normalización, que es son muchas documentaciones y son las personas que se dedican a hacer las reglas de las comunicaciones, y que es muy útil en realidad, porque actualmente en el Instituto de Telecomunicaciones, que es el que rige a México, ahí los que trabajan haciendo las leyes de telecomunicaciones no son ingenieros, son personas que estudiaron otras áreas políticas. Entonces muchas veces las regulaciones no tienen sentido, porque no entienden muy bien cómo funcionan las cosas a nivel ingeniería. Entonces es un área importante. La otra es señales y sistemas de radiocomunicación, que es, digamos que como la parte de antena a antena, pero la parte de la conexión entre ellas, en la que, como en la voz, como cuando se analizan los espectros de voz y ves el espectro que está como que picudito, como analizar señales. Ese es un área. Uh-huh. Y la última área, que es el área en la que yo estoy, es la de sistemas espaciales de las comunicaciones. Wow, qué padre. Todas son muy interesantes, pero ahorita que estabas hablando me surgieron otras dudas. Uh-huh. Primero, creo que no hicimos como un paréntesis, pero no sé si nos podrías dar como una definición así general de tu carrera. O sea,
de qué se trata la carrera de ingeniería en telecomunicaciones para las personas que nos escuchan. Sí, bueno, la ingeniería en telecomunicaciones es la combinación de un perfil de ingeniería que combina las matemáticas, las ciencias básicas, las tecnologías de información, de programación. Es como una combinación de todas las ingenierías, menos mecánica, podría decir, que utilizan estos conocimientos para poder crear infraestructura y diseñar software o contenido informático referente a poder transmitir comunicación de un lado a otro, información de cualquier tipo, ya sea de computadora a computadora, con los satélites, de país en país. Es todo aquello todos aquellos recursos ingenieriles que se utilizan para poder conectar información de una persona a otra. Así podría sintetizarlo. Ok, muchas gracias. Y también tenía un comentario sobre lo que nos comentabas del área en la que realizan las leyes y la legislación referente a las telecomunicaciones, y me parece muy interesante eso, porque sí, siento que también pasa, por ejemplo, en mi carrera, en los impuestos. Cuando se crean las leyes de los impuestos, muchas veces no las hacen contadores, sino abogados o economistas o personas de otras carreras, ¿no? Que a lo mejor sí tienen cierto conocimiento, pero no saben exactamente cómo se aplica en la vida real de los contribuyentes, ¿no? Ya me estoy poniendo muy técnica, pero pero sí, creo que es importante como que haya profesionistas especializados en las áreas que se está legislando. Y eso yo creo que ha sido un problema en la creación de leyes en nuestro país. Sí, tienes mucha razón. Y retomando un poquito el tema específico de tu carrera, se me hace muy curioso cuando nos mencionas, ¿no? De qué se trata, porque siento que igual ya lo habíamos comentado en algún otro podcast, que no te imaginas todo lo que hay detrás, ¿no? Tú tienes tu celular y mandas un mensaje y ya llega, ¿no? Y nunca piensas en qué es todo lo que está pasando para que eso suceda, ¿no? Todo lo que hay detrás para que sea tan fácil la comunicación. Les iba a platicar que cuando estaba en la prepa hice una estancia corta con un profesor de telecomunicaciones, porque yo estaba pensando en cursar esa carrera y quería saber un poco más de qué es lo que hacía este profesor. Y la conclusión de mi estancia fue que una vez que saliera de ese salón tenía que mirar hacia afuera y pensar que todo lo que viera tenía que pensarlo en términos de telecomunicaciones. Y desde ese momento lo hago. Cuando camino veo los tipos de antena que hay allá afuera, que son súper variadas y que yo no me había dado cuenta, como las antenas raras que tienen los taxis, que se dan cuenta son muy... El mexicano tiene una gran imaginación para hacer diseño de antenas, es impresionante. Y hay muchos artículos relacionados a eso, a que tal persona inventó una antena así súper loca que pueden ver en la calle. También algo de lo que me frustra, y no sé si puedo hacer yo algo al respecto, pero siempre he pensado que algún día lo haré, es que no me gusta ver estos nudos, estos cables que conectan entre poste y poste, que algunas veces, son nudos, son agujetas, son unas cosas horribles que podrían estar debajo de la tierra, no es muy complicado, solo a alguien se le ocurrió que sería buena idea contaminar visualmente con metros y metros de cables, y ese tipo de cosas son en las que ya me doy más, veo sí, mis ojos ven desde otro punto de vista, ¿no? Cosas que yo veía a diario y que no sabía que estaban ahí. Elena, no sabes toda la razón que tienes y cómo concuerdo contigo. Justamente yo no lo había pensado tampoco de esta manera antes de estudiar arquitectura, ¿no? Porque pues estás tan acostumbrado a ver esos postes tan horribles que pues nunca piensas en que hay lugares en los que no hay, en los que están por el suelo, ¿no? Como en el centro, en varias partes del centro, en el que incluso ves ahí la coladera, ¿no? Que dice CFE. Uh-huh. Y yo les quiero comentar
Sí. Aquí les voy a platicar mi triste historia acerca de un poste. Pues resulta que en mi casa, últimamente, en los últimos meses, me había estado dando cuenta de que se ven bonitos atardeceres desde el cuarto de mi ventana. Entonces, últimamente también les había estado tomando fotos. Bueno, pues desde que no estoy en mi casa, lo extraño mucho, extraño muchísimo poder tomar una foto de un atardecer desde mi cuarto. Y en este tiempo que no he estado, pues resulta que fueron a poner postes. Ya había postes, o sea, ya había postes y ya salían en mis fotos. Pero este poste es nuevo y no saben, está justo en el centro de donde va mi foto. Ahí está el poste y no saben qué coraje me dio. O sea, cuando mi papá me mandó la foto del poste ahí, qué drama hice. Así de, papá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo los dejaste? ¿Sabes qué significa eso? Ve mis fotos antes. ¿Cómo se van a ver ahora con ese poste ahí? Aparte como si no hubiera ya. Entonces, la verdad qué bonito escuchar que dijeras algo así, Elena, porque sí, yo quisiera que no existieran los postes en el mundo, la verdad. Un día haremos algo al respecto. Gracias. Sí, es chistoso lo que comentan. Yo no soy arquitecta ni ingeniera, pero también me da como... A veces me da ansiedad pasar por ese tipo de postes donde están como conectados y así, Sí. bien raro, que hasta a veces salen chispas o cosas, y cuando llueve también no sé si eso haga cortocircuito o algo, pero no sé, me da mucha ansiedad Sí, ese bien tipo de cosas. maldichotes. Ajá. Pero bueno, retomando ya lo que estábamos hablando, nos gustaría saber qué áreas laborales tiene tu carrera. Ya nos habías comentado que hay mucho trabajo, pero no sé si puedas profundizar en eso. Claro, mira, te digo que la mayor parte digamos que del 100% de los egresados de telecomunicaciones, que tampoco son tantos, ese es un problema, son generaciones muy pequeñas, mi generación es de 25 personas. Y de esas 25, fácil 10 de ellas, tal vez un poco más de 10 de ellas, van al área de redes. A empresas como, no sé si las han escuchado, son Cisco, que hace los monitores de computadora. Esa es una empresa en la que contratan a muchos ingenieros en telecomunicaciones y casi es la preferente por los ingenieros de México, porque son buenos trabajos, pagan muy bien, pero también existen otras, como prácticamente cualquier empresa tecnológica que ocupe computadoras o que ocupe servicios de internet necesita ingenieros en telecomunicaciones. Entonces se pueden encontrar trabajos en Google, en Microsoft, no sé, en todas estas, en Apple, en todas las empresas que tengan una parte de ingeniería se necesita un ingeniero en telecomunicaciones. Y casi en su mayoría solicitan ingenieros en redes, ¿no? Y normalmente las personas que se van al área de regulación, que les digo que es esta parte de las leyes, yo creo que el 100% se va a la IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y es ahí en donde trabajan. Yo creo que de los 25, tengo 3 compañeros que van a esa área, a las regulaciones, y ahí es en donde encuentran el trabajo. Y de las otras, que son como de sistemas de radiocomunicación, de microondas y de este tipo de cosas, es muy normal que las personas hagan sus propias empresas, sus empresas pequeñas, como para ofrecer servicios en una red de comunicaciones entre camiones, por ejemplo, que les ofrezcan a los microbuses tener cierta frecuencia de radio y poder comunicarse solo entre ellos, y ese tipo de cosas. Y en sistemas espaciales, por ejemplo, en mi área, el trabajo está pues en diferentes sectores, ¿no? Puede ser las comunicaciones de las estaciones terrenas que se ven que son los que se comunican con las naves espaciales y demás, eso en la parte de abajo, o las grandes antenotas que reciben señales, ingenieros que se dedican a esa parte de las antenas, y
bueno, pues, digamos que cuando piensas en un sistema electrónico o de carros o de lo que tú quieras, de aviones, empieza a ver en qué parte se está llevando la comunicación. Cuando mandan información o cuando le hablan a un lado y cuando lo reciben, y en eso puede trabajar un ingeniero en telecomunicaciones. Claro, es muy amplio los ámbitos en los que puede trabajar un ingeniero en telecomunicaciones que ni me imaginaba. O sea, que ni siquiera pensaba en que era necesario algo así, que evidentemente lo es, y menos, ¿no? En todo lo que podría trabajar y desenvolverse. Bueno, volviendo un poquito a tu experiencia y cómo te ha ido en tu carrera, ¿qué es lo que más te gusta de ella? A ver, lo que más me gusta creo que es descubrir o entender qué es lo que está detrás de la parte técnica. Porque hacer cosas de un ingeniero en telecomunicaciones lo puede hacer cualquier persona, no es complicado. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la fibra óptica. Es como los cables de teléfono normales, solamente que ahora son como tubos de vidrio. Y esos tubos de vidrio son mini tubitos de vidrio en el que la señal pasa mucho más rápido, o sea, recibe la comunicación mucho más rápido y sin menos ruido, porque como que el vidrio aísla el ruido. Eso es una tecnología medio innovadora, y entender cómo se comporta la señal ahí o cuál es la forma correcta de hacer los cortes, porque eso nos enseñan en la carrera. Son laboratorios muy especializados, pequeñitos, de 3 personas los laboratorios, en los que te enseñan a preparar la fibra. Tú la cortas, la despelas, la cortas, la miras en un microscopio para ver si está bien cortada, pasas tu señal para ver si llega correctamente. Y todo esto, o sea, entender esto y la parte de las señales, de la energía electromagnética, esa es como que la parte que me gusta, porque tú entiendes por qué hacen las cosas. Por ejemplo, en la fibra óptica es un buen ejemplo. Los técnicos que colocan fibra óptica no tienen este conocimiento ingenieril, entonces una fibra nunca se tiene que cortar con la boca, porque te pueden pasar muchas cosas. El vidrio es tan delgado que se te puede enterrar en la piel y se puede gangrenar o te puede dejar ciego. Es muy complicado. Y si la luz que pasa por esa fibra óptica, por ese tramo de vidrio, si no se ve, o sea, la frecuencia de esa luz no es visible para el ojo humano, pero sí causa mucho daño. Entonces, los técnicos que montan las fibras, como Telmex tiene su fibra óptica, y cuando la instalan en las casas, para ver si la señal funciona bien, lo ven y dicen, no se ve nada, no funciona. Pero obviamente no van a ver nada, pero eso puede dejarlos ciegos. O sea, creo que lo que más me gusta en mi carrera es entender por qué las cosas son como son. Wow, qué interesante lo que comentas. Y una pregunta que no estaba como incluida, pero me surgió ahorita es, ¿cómo ves tú el panorama de las telecomunicaciones en nuestro país y todo la interacción de estas empresas que comentas, ¿no? Como Telmex, Easy y todo eso en el panorama? Pues complicado. Para empezar, el IFT, como les digo, no tiene una regulación tan bien constituida, tan bien formada. Entonces no deja mucho, está mal organizada. ¿Cómo podría explicarles? Lo que dividen es el espectro electromagnético, en donde imaginemos que el ambiente es como un gran cable en donde puedes mandar señales, ¿no? Pero no es infinito. Para que no se crucen las señales y no suframos interferencia, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, necesita haber cierta regulación. O sea, Google Meet tiene cierto espectro de frecuencia que existe en el mundo, en donde él puede transmitir, y solo él puede. Entonces no va a entrar otra conversación aquí. Pero al no tener bien documentado este tipo de cosas, al principio, cuando se creó la IFT, por ejemplo, le asignaron a los hornos de microondas frecuencias de ese espectro electromagnético que
sería muy útil para comunicarnos. O sea, las secciones de espectro electromagnético son muy valiosas, son como oro. Todas están ocupadas, pero cuando una empresa quiebra, normalmente, vende ese espectro. Por ejemplo, si ahorita Telmex dejara de existir, liberaría un espectro de frecuencia, en el cual lo subastarían para ver quién es el que paga más por ese espectro y poder hacer su empresa mucho más grande. Pues hay un espectro muy importante que están ocupando los hornos de microondas, porque en ese momento no se sabía que el espectro era finito, y otro que específicamente ese era tan bueno para establecer comunicaciones. Y ese tipo de cosas ya no se pueden revertir en el futuro. Bueno, poco a poco los microondas están desapareciendo, pero todavía van a tardar mucho en liberar esa frecuencia. Y ese tipo de cosas. Entonces, las regulaciones están mal, por un lado. Y otro, las empresas son monopolios. Por ejemplo, Telmex prácticamente no le deja nada a otras empresas. Tanto por espectros, la gente prefiere más trabajar con este tipo de personas porque no hay tanto futuro en las otras empresas. Este tipo de cosas. Sí está un poco mal regularizado y también, bueno, como los monopolios de siempre que conocemos son un poco difíciles de destruir, pero pues depende más a qué se le da interés. Una cosa también bien importante que me acuerdo ahorita es, si han escuchado algo del 5G, como de la desinformación. Bueno, pues este tipo de tecnología que debería ser ahorita una prioridad en las telecomunicaciones, porque revolucionaría la forma en la que vivimos. La información viajaría mucho más rápido, sería un boom tecnológico enorme, pero en México no va a haber ni tecnología, ni infraestructura, ni algo dedicado para hacer crecer esta tecnología en mucho tiempo, aunque llegue a otros países. Wow, pues sí es lamentable lo que nos comentas, porque a final de cuentas las decisiones que toman las empresas nos afectan como consumidores, ¿no? Y yo creo que todos lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Que mucha gente se queja de los servicios de Telcel o de Telmex y ese tipo de cosas, ¿no? Pero tiene que ver con muchas cosas que nos comentas de las regulaciones que están mal y de los monopolios y todas esas situaciones que a veces no sabemos, pero que sí nos terminan afectando. Claro, hay un montón de información que ignoramos, ¿no? Yo cuando iba a saber que existía un espectro que aparte no solo no es infinito y que subastan y que si no tienes uno no puedes oír, o sea, ¿en qué momento, no? Y Sí. vas a conocer tanto tiempo, ese tipo de información. Bueno, volviendo otra vez a tu experiencia en la carrera, ¿qué es lo que menos te gusta o qué cambiarías? Pues creo que varias cosas. Cosas que tienen que ver con la carrera como tal, o sea, cómo está impartida en la Facultad de Ingeniería. La mayoría de los profesores que saben de telecomunicaciones o que la imparten son profesores viejitos, que sí tienen muchísimo conocimiento, pero algo importante de la ingeniería, y yo creo que de cualquier área, menos la mecánica. La mecánica como que permanece un poco más, ¿no? No es porque se encuentren materiales a diario y puedas revolucionarla, pero las que tienen que ver con tecnologías de la información como telecomunicaciones, pues se están reinventando. Las primeras materias de telecomunicaciones que yo llevé en la facultad eran de cosas que ya no se usan actualmente. Hacíamos muchas prácticas con hardware muy antaño. O sea, aprender todo eso fue muy interesante. Y aprendes cómo las personas lo hacían antes, cuando no había tanta tecnología. Pero las cosas actualmente ya no se hacen así. Ahora las cosas se hacen solo con programación, solo con la computadora. Ya no necesitas comprar tantos componentes como lo hacían antes, ni usar tanto cable, ni usar las pinzas de corte. Eso ya no se usa tanto. Lo de ahora son las tecnologías nuevas que tienen que ver con la programación. Y el plan de estudios de telecomunicaciones no se ha reinventado en esta parte. En general no se ha reinventado en ninguna de las ingenierías. Sigue siendo un poco arcaico su forma de enseñar.
y se debe a sus profesores, porque ellos creen que es importante comenzar por eso, entender cómo se hicieron. Y sí es importante, pero en la carrera no tenemos todo el tiempo del mundo. Se tiene que dar la información más útil o la que sí te sirve en el ambiente laboral de verdad. Esa es una de las cosas. Y otra es, como les digo, es muy importante la parte de programación. Y normalmente tengo muchos compañeros que escaparon de ingeniería en computación. Les digo que primero hay que entrar en ingeniería en computación o eléctrica para pasar a telecomunicaciones. Porque no les gustó computación, porque era mucha programación. Y la programación tampoco me agrada mucho a mí. Es compleja, es diferente. Es como aprender otro idioma. Y como no les gustaba estas materias, se pasaron a telecomunicaciones. Pero en telecomunicaciones hay que saber programación. Y a la carrera no le dan materia sobre esto. O sea, le dan materia sobre otras cosas que tal vez no sean tan útiles. Y una parte que sí afecta mucho cuando los estudiantes salen al ámbito laboral es que no saben programar. Creo que este es algo de lo que no me gusta de cómo se imparte la carrera. Y otra de las cosas es que ya una vez que la ejerces, no se dedican a defender la carrera como se debe. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a estas antenas de 5G que la gente empezó a decir que transmitían COVID. Pues, o sea, es muy complicado. Yo recuerdo que en cada publicación que yo veía sobre eso, yo escribía un comentario al respecto breve, informando a las personas que no, que es algo completamente diferente, ¿no? Y las personas de esta área se quedan solo en esa área. No se interesan por informar a la sociedad, que es realmente un pilar importantísimo para que las telecomunicaciones avancen. Entonces creo que eso es algo que tampoco que me gusta de la carrera. No le enseñan a los egresados a que la carrera salga más allá. Es un problema recurrente en muchas carreras porque hay una deficiencia en la difusión de la ciencia, ¿no? O sea, que se queda solo para los especialistas y no hay como una interacción con la sociedad en general, y eso yo creo que puede llegar o ya llegó a ser un problema porque de cierta forma se crea todo esto de desinformación que tú nos comentas, pero al mismo tiempo la información que les llega es como muy diluida, ¿no? O muy básica y no llegan a entender todo este tipo de cuestiones, ¿no? Como nos pasaba a Vale y a mí, que no nos imaginábamos todo lo que conlleva la ingeniería en telecomunicaciones. Sí, qué importante es transmitir el conocimiento en un mundo de desinformación, ¿no? Y hablando de desinformación, yo tengo una pregunta tal vez muy tonta, pero que al menos yo alucino que sí me ha sucedido. O sea, yo creo que sí me ha sucedido, ¿no? Y cuando lo ves en redes sociales dices, claro, no soy la única. Entonces, sí es posible que nos espíen por el teléfono, o sea, que escuchen cuando hablamos, cuando no lo tenemos. Está prendido aquí mi celular, me está espiando, sabe lo que, o sea, si ahorita hablamos de colchones, me van a empezar a salir en Instagram promociones de colchones. ¿Eso es posible? Pues mira, a mí también me ha pasado. Pero puedo decirte que como tal tu dispositivo no. O sea, o por ejemplo, si tu teléfono no tuviera internet y nada más tuvieras internet cuando te conectas, o sea, que ahorita estás en la casa de tu abuelita y no tienes datos y no tienes internet, ¿no? Y ya cuando vuelves a tu casa que sí tienes internet, bueno, entonces ahí los permisos y las aplicaciones sí son muy engañosas e incluso pueden tener acceso a tu micrófono. Es complicado que así sea y es casi... Bueno, no es tan común. Más bien, el por qué ocurren este tipo de cosas, de que hablamos de colchones y que veas un anuncio de colchones, parece magia, pero es parte de la ingeniería. O sea, de una ingeniería que actúa casi tanto como tu cabeza. Porque tus búsquedas, conversaciones o lo que escribas en tu teléfono, que eso sí, o sea, de eso sí tiene acceso Facebook, por ejemplo, todo lo que escribas o publiques o hagas, él tiene acceso para mostrarte productos. De ti en general. Sí.
La verdad, sí. Tiene todo el acceso para mostrarte anuncios en Google después de eso. Y entonces si tu celular creo que puede predecir, los algoritmos tienen cierta precisión para que el tipo de frases que dices, si suenan a que estás cansada, pueden mostrarte colchones. O sea, es más esa complejidad de ese lado. O si tus conversaciones o lo que publicas o las fotos que compartes son más tristes, son sads y cosas así, existe un algoritmo que puede mostrarte anuncios de pañuelos o anuncios de citas o ese tipo de cosas. Eso sí es posible y así funciona. Esa es la magia de las redes también. Wow. Es que no me cabe en la cabeza, ¿no? Pensar que justamente y que ya sea tan sencillo que al tener este acceso que tienen en general las redes sociales a todo tus mensajes, tus publicaciones, a todo, sea tan fácil que incluso puedan predecir algo, ¿no? Que también supongo que no ha de ser tan, no te van a decir qué te va a pasar en 5 años, ¿no? Pero algo como lo comentas, ¿no? Si se ve que estás cansado, sí, ahí te va una promoción de colchón. Sí, exacto. Y bueno, creo que me parece súper interesante lo que dices, Elena, porque a final de cuentas hay una explicación para todo lo que vemos y lo que no sabemos, ¿no? Y como decía Vale, muchos tenemos esa duda de si nos está espiando nuestro teléfono o Alexa o Siri o algo así, pero sí, qué padre que nos puedes dar una explicación científica y racional a todo esto. Sí, ¿no? Si cada empresa tiene en sus calabozos a una mujer que se llama Siri diciendo los mensajes, ¿no? Así de, ¿qué deseas? No te entendí, no te escucho, otra vez. Nunca había escuchado esa teoría tan perturbadora. Pero bueno, regresando un poco a tu carrera, pero más a tu experiencia, ajá, nos gustaría saber cómo has visto la inclusión de las mujeres en las ingenierías, qué tan factible es o sí, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia con ese tema? Uh-huh. Pues antes sí me daba miedo, ¿no? Yo sí entré a ingeniería con mi lista de pros y contras de si es alguna carrera, con en contra muy pocas mujeres, ¿no? Porque también da inseguridad, de algún modo. O sea, ustedes entienden qué tipo de inseguridad da. Pero sí, cuando en mi carrera somos 25 personas y somos 5 niñas, alrededor de 5 niñas. Y en general en la facultad, como el 30% de la población es femenina. Pero aunque sí empezaba yo a notar eso en mis clases, que en mis salones hubo varias clases en las que yo era la única mujer, al principio sí se resiente un poco. Creo que pasé como mi primer semestre sintiéndome un poco incómoda. No tanto porque encontré un muy buen grupo de amigos, 3 chicos que me hicieron sentir súper en confianza, no lo percibía. Y poco a poco, mientras más pasas tiempo en la facultad, puedo decir, yo en mi experiencia personal, yo nunca he sufrido ninguna experiencia machista o que hagan menos a alguna mujer o a mí, o que los profesores vengan menos potencial. No, para nada. Al contrario, yo casi no siento esta diferencia. O sea, no me pongo a pensar que todos son hombres o que casi todos mis interacciones, mis equipos, que si lo pienso, pues sí, la mayoría son hombres. Pero sí lo recuerdas por ciertas cosas. He tenido maestras mujeres, no muchas, pero varias, y ellas sí son como que muy feministas. La última maestra que tuve en mi semestre anterior, ella puso la regla de que para el proyecto final tenía que haber una mujer por equipo y que esa mujer tenía que ser la líder del proyecto, para dar como este tipo de inclusión a las mujeres. Y pues ahí como que volví a sentir el temorcito de estar a cargo del grupo de chicos, pero
pero como que sobresales, es como aprender a convivir con tu familia siendo la única mujer entre tu grupo de hermanos. Aprendes a convivir, se normaliza, te da seguridad y nunca me he sentido desprotegida o inferior. Al contrario, creo que he tenido una muy buena experiencia y una muy buena aceptación de las mujeres en ingeniería en cualquier lado. Siempre como que los hombres saben que hay un tipo de intuición femenina o que son más organizadas. Ese tipo de cosas no lo niegan, al contrario. Creo que es una buena combinación y que sería una gran combinación que las mujeres formaran más parte de la comunidad de ingeniería. Creo que sería, bueno, revolucionarían mucho cualquier área de ingeniería en la que se dedicaran, como lo hacen en cualquier área en la que se dedican. Claro, y qué fortuna lo que nos comentas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, si yo me hubiera puesto a... Una de mis opciones hubieran sido una ingeniería, claro, yo también hubiera ido con un temor de, pues es que casi no va a haber mujeres y qué tanto te van a recibir o qué tanto no. Pero también todos tenemos como muy presente esto que sucedió en la Facultad de Ingeniería, en la que escribieron y hicieron todo ese tipo de pintas en los baños, ¿no? Y que incluso hubo un enfrentamiento, según recuerdo, con un grupo de feministas. Y pues sí, claro, una persona, pues así me da más miedo, ¿no? Cuando yo vi eso, yo pensé, qué miedo por las mujeres que están estudiando en ingeniería y que vivan ese tipo de cosas todos los días. Sí, claro, siento que, y como hemos comentado antes, se desincentiva un poco a las mujeres a estudiar ingenierías o carreras relacionadas con la ciencia, ¿no? Pero qué bueno que no seguiste ese estereotipo y que encontraste tu lugar en la carrera y que afortunadamente has tenido una buena experiencia y que haya más inclusión en tus grupos de trabajo o en tus clases. Y sí, ¿y qué consideras que es lo más difícil de tu carrera? ¿O cuál ha sido uno de los mayores retos que te han tocado? Creo que es poder ver el todo, porque tengo muchas materias que tratan de cubrir todas estas áreas de las que les hablo. Tengo materias de regulaciones, tengo materias para redes o materias para el diseño de antenas, que parecería que tratan de meter todo lo que es telecomunicaciones en un paquete muy pequeño y que yo veía como que muy separado y no entendía, o sea, yo nunca vi o me costó mucho trabajo entender a las telecomunicaciones como un todo. Y lo que me ayudó para esto fue tal vez ir escalando un poco más en las materias, porque sí necesitas un poco de las materias que viste antes, pero si investigas más allá te das cuenta que realmente todo está relacionado y es algo que las personas no hacen mucho. Pasan una materia y es como un logro desbloqueado, ya me olvido de ella y paso a otra, ¿no? Y solo me quedo con las materias que sí me van a servir. Pero creo que lo más difícil para mí fue aprender a apreciar a esas materias que yo pensaba que no tenían mucho que ver o no me interesaban tanto, como las materias de redes, les digo. Yo no me quiero dedicar a redes, entonces yo le tomaba más relevancia o más pasión, o más amor, más investigación a las áreas que tenían que ver con cosas más espaciales que yo pudiera aplicar. Pero ya después cuando me empecé a dar cuenta, y esto me di cuenta de la necesidad de esto porque en donde trabajo en mi servicio social estoy realizando como una antena para un proyecto y veo que no solo necesito saber lo de la materia de antenas, sino de repente como que digo, ay, esto lo vi en la materia de aquí, en la materia de acá, y de repente ya construyo un todo. Y lo más difícil para mí fue dar ese salto en qué es lo que es ser un egresado de telecomunicaciones, ¿no? O sea, en qué momento ya sabes más que cuando te paras y dices, creo que no sé nada de mi carrera. Claro, creo que sí, es algo que nos pasa a todos, yo creo, en cualquier carrera que estemos estudiando, que a veces te enfocas mucho en el área que te interesa,
pero dejas de lado otras que también son importantes y que a final de cuentas son parte de tu formación integral como profesionista. Y bueno, ya para ir cerrando, y una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es: ¿algún consejo que te hubiera gustado que te dieran antes de entrar a la carrera de ingeniería en telecomunicaciones? Creo que un consejo particular sería que aprovechen mucho los laboratorios que tiene la Facultad de Ingeniería, porque yo no sabía que eran laboratorios tan especializados que incluso gente de otros países viene solamente a utilizar esos laboratorios porque no se tiene ese tipo de infraestructura para ensayar en otros países. Y yo me enteré de esto tal vez de sexto semestre para arriba. Y uno por entre barquear y no, digamos, para llevarla un poco más ligera, pues no metes a profesores que exploten todo el potencial del laboratorio. Y tal vez de haberlo sabido mejor, de lo afortunada que era en tener esto y que no era tan fácil conseguirlo, o sea que son equipos carísimos, de aquello que no estás consciente, que es un privilegio estar ahí, pues no los aprovechas y ya no vuelves a estar en ellos hasta que sales al ámbito laboral y tienes que usar cierta cosa que no aprovechaste o ni siquiera usaste en el laboratorio. Entonces yo creo que si me hubieran dado ese consejo antes, hubiera aprovechado mucho más lo que la UNAM da para este tipo de carreras. Sí, claro, como que muchas veces no terminamos de apreciar lo que ya ahí tenemos, ¿no? Y no solo apreciarlo, sino también aprovecharlo. Incluso, ¿no? De repente hay conferencias de algún muy célebre profesionista y por estar en clase o tener otras cosas, no vas, ¿no? O simplemente porque ya te cansaste y te quieres ir a tu casa. Entonces siento que sí, deberíamos de apreciar un poquito más este tipo de herramientas y oportunidades que ya nos está dando la UNAM. Claro, sí, siento que es algo que muchas veces no vemos, que hay muchos recursos a nuestro alcance y que no siempre los aprovechamos de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, no sé si tengan algún otro comentario o algo que quieran agregar. Yo pues solamente agradecerle a Elena, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos hoy. Espero que te hayas divertido, a mí se me hizo súper interesante y pues sí, esperemos que a ti también. Sí, muchas gracias a Elena por acompañarnos. Fue, no sé, siento que aprendí muchas cosas en este corto tiempo, también. Pero sí, fue muy interesante tenerte aquí. Encantada, chicas. De hecho, me gusta mucho hablar con personas que son de diferentes áreas porque, bueno, como que nuestro gremio conocido son más de ingenieros, entonces como que casi nunca salgo del tipo de respuestas. O sea, no me pondría yo a explicar o a... como cuando los niños le preguntan a sus papás preguntas que ellos jamás pensaron, como ¿por qué el cielo es azul? Y es cierto, ¿por qué el cielo es azul? Esa es la experiencia que estoy viviendo con ustedes, porque normalmente el tipo de conversaciones que tengo con mis demás compañeros o amigos son diferentes, ¿no? O sea, te olvidas de las partes esenciales de la vida real. Claro, sí. Es algo que también a Vale y a mí nos gusta de hablar con personas de diferentes carreras, ¿no? Que te hacen ver no solo su carrera, sino la vida de una forma diferente, ¿no? Y aprender cosas que no te hubieras imaginado, justo como comentabas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si tengan alguna recomendación para esta ocasión. Bueno, a mí me gustaría recomendar, es una serie que me gusta mucho, es de mis favoritas, es Modern Family, véanla, de verdad es muy divertida. Ya me di cuenta de que sí puede unir familias, puede reunir familias en la sala, a verla todos los días, todas las noches.
Entonces siento que es una linda serie para ver en familia. O sea, de que hay un montón de escenas en las que volteas y, ay, ese es como tú, o como así. Sí, sí, yo también tuve esa experiencia porque vi la serie con mi mamá y mis hermanos y de verdad no he conocido a alguien a quien no le haya gustado Modern Family. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla. Creo que están las 10 temporadas en Netflix. Y Ele, no sé si tengas alguna recomendación. Claro, aprovecho para hacerles el comercial. Hay como una serie de charlas en Facebook en una página que se llama Expo Ideas Michoacán, Expo Ideas Michoacán, así la pueden buscar. Y es como un evento que se realiza en Uruapan con la finalidad de impulsar la vocación científica en los jóvenes y darles un espacio para presentar sus proyectos, sobre todo para la parte de investigación y el interés joven por la ciencia. Ya han habido varias series de charlas que hablan acerca de títulos como de pasar del experimento al papel, qué puede hacer un estudiante por la tecnología espacial, qué con la divulgación y el arte, para qué investigar, exploración en Marte y temas súper interesantes, ¿no? Y yo los invito yo voy a dar una plática el 28 de agosto acerca de antenas espaciales, por si gustan acompañarme. Y también si ustedes tienen algún proyecto o la gente que nos está oyendo tiene algún proyecto de investigación o cualquier cosa científica o de divulgación o artística que quieran mostrar, es un espacio abierto. Solo mandas un mensaje y te agendan para platicar a la comunidad en general. Wow, qué padre. Y pues sí, vamos a estar compartiendo tu plática para que más personas puedan escuchar de lo que tienes que compartir. Sí, es que creo que este episodio todavía falta un poco de tiempo para que se suba, pero de todos modos lo vamos a compartir en nuestras redes sociales antes de que sea el evento. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Y bueno, yo quiero recomendar en esta ocasión una cuenta de Instagram que se llama Lilifobia Ansiedad, en donde hacen como ilustraciones y explicaciones de diferentes fobias y de ansiedades sociales. Está súper interesante por si quieren como que tener un dato curioso para comentar, o si creo que también es importante para a veces entender a otras personas, ¿no? Que sufren, no sé, ese tipo de problemas o de ansiedad con cierto tipo de situaciones, ¿no? Y también quiero recomendarles un podcast que está en YouTube que se llama Sonia, y justo habla como de es como una historia en donde una chica es la voz de una inteligencia artificial. Bueno, más bien ella es la persona detrás de la inteligencia artificial. Es un poco más como de entretenimiento, pero igual está divertido por si lo quieren escuchar. Genial, Sí, suena qué muy interesante. Gracias por Sí. las recomendaciones. Pues si no tienen algún otro comentario que agregar, creo que ya sería todo por el día de hoy. Sí, no, pues muchas gracias a Elena por acompañarnos una vez más y pues nada, creo que sí, eso sería todo. Les dejamos las recomendaciones en la caja de descripción y en nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir. Estamos en Facebook, Instagram y en todos lados como Are y Vale. Y pues ya, no sé si Vale quiere decir algo más. No, eso sería todo. Bueno, creo que este sería el primer podcast, ¿no? Que estaríamos subiendo una vez a la semana. Entonces, Ujú. pues sí, vamos a estar subiendo únicamente un podcast a la semana debido a nuestras ocupaciones como estudiantes. Pero pues esperemos que nos sigan Ujú. escuchando y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, chicas, fue un placer.